palabra de Dios, la predicación, la enseñanza. Y qué bendición, ¿verdad? Este libro bendito. Cada vez que este libro se abre, Dios nos habla, hermanos, sin duda alguna. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Vamos a mirar allá, hermanos, en el libro de Tito. El libro de Tito. Está atrásito ahí de Filemón. Atrásito de Filemón. A ver si encuentran a Tito. Llegó una vez el pastor Hilario, él está en Autlán, Jalisco, y bueno, pues ¿dónde está Tito? Pues, y no lo encontramos, ¿verdad? No sé, recuerdo, y aquí encontramos a Tito, ¿verdad? Tito, hermanos, está ahí adelantito de segunda de Timoteo, y luego está Tito. Allí vamos a mirar en el capítulo 2, hermanos. Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 15. Si lo encuentra, puede decir un fuerte amén, hermanos. Amén. Y dice así la palabra de Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, gracias por su palabra y pedimos, Señor, que usted nos hable. Nos ponemos delante de su presencia, Señor, y habla a tu pueblo, Señor, aquí reunido. Estamos con un solo propósito, Señor, y venimos para oír su doctrina, Señor, su enseñanza. Y nos ponemos en tus manos, Señor, para que usted nos enseñe y danos un buen espíritu, Señor, una buena mente, Señor, para memorizar su palabra, para retener, guardar, Señor, lo que está aquí, para cuando salgamos de este lugar, Señor, podamos ponerlo por práctica, por obra. Y se lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo, y le damos las gracias. Amén. Viviendo, hermanos, el tema es viviendo conforme a la sana doctrina. La doctrina es la enseñanza, ¿verdad? Y a través de la palabra de Dios, aquí Pablo le dice a Tito, ¿verdad? Para que enseñe ciertas cosas, cómo el pueblo debe de vivir, cómo el pueblo debe de comportarse, cómo debe de dirigirse. Y aquí tenemos pues a la iglesia, ¿verdad? Entonces, número uno, hermanos, aquí, viviendo conforme a la sana doctrina. Número uno, la enseñanza para los ancianos. Nos dice en el primer versículo aquí, versículo 1 y 2, dice: pero tú habla, dice, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice que los ancianos, dice aquí, hermanos, sean sobrios. Aquí hay una enseñanza para los ancianos, hermanos adultos, ¿verdad? Serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y todo esto, hermanos,
para los hermanos ancianos, porque hay una gran responsabilidad para ellos, ¿verdad? Porque ellos tienen que enseñar. Una persona adulta, hermanos, siempre va a enseñar. Si una persona adulta enseña mal, entonces se va a enseñar mal al que viene atrás. No va a ser instruido, no va a ser enseñado bien. Entonces, cuidadosamente dice que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Requiere mucha paciencia enseñar, ¿verdad? Yo he estado llevando a mis hijos a manejar y el otro día, entre toda la semana los estuve llevando, y en la noche digo, mira, cuando vean los focos de las luces que alumbran, es que viene un carro, cuidado, ¿verdad? Y digo, no, papi, y les digo, ¿cómo se les hace mejor manejar en la noche o en el día? En la noche, porque en la noche nomás miran las luces, pues ahí viene un carro, hay que tener cuidado. En el día los carros salen de donde quiera, ¿verdad? Y todo el mundo anda. Y bueno, los llevo y entre semana, y les digo, el sábado los voy a llevar para Barstow, para el desierto. Muchos conocen para Barstow, para aquel lado. Y ellos pensaban, hermano, que los iba a llevar yo hasta allá, ¿verdad? Donde casi no hay carros. No, me orillé antes de subir aquí el cerro de la sierra. Ok, el primero. Aquí mero, de aquí. No, pues ahí le tocó, ¿verdad? Uno de mis hijos, al Caleb, le tocó, y ahí iban en la sierra y venían trailers y se llaman. ¿Vienes bien? ¿Estás nervioso? Poquito, y ahí va, y pone el señalero y dale para acá, y ahí toda la sierra cruzamos ahí. No, pues ya pasó la prueba, nos llegamos sanos a salvos allá, ¿verdad? Todos temblorosos y todo, pero bueno, llegamos allá. Pero mi cuidado era de enseñarles bien, de instruirlos bien, mira, no te metas aquí, pon el señalero, pero no hay que voltear, hay que mirar los espejos, hay que estar, y uno tiene ese cuidado de entrenarlos bien, porque si yo no lo entreno bien, pues en la primera, ahí van a chocar, ¿verdad? Entonces, tiene uno que tener paciencia. Mucha paciencia con sus jóvenes, ¿verdad? Con los jóvenes tiene uno que tener mucha paciencia. Entonces, tiene uno que enseñar y enseñar bien. Y ese es uno de los cuidados, ¿verdad? Que un adulto, porque hay muchos chiquitos y otros jóvenes que vienen atrás, y hay que enseñar bien. En la palabra de Dios nos dice aquí, hermanos, que paciencia, serios, prudentes, ¿verdad? La prudencia, buen juicio, sanos en la fe. Allá Salmo 78, hermanos, nos dice algo muy importante. Salmo 78. Salmo 78. Y a mi hija Esther le tocó allá en lo parejito, ¿verdad? Ya cuando le pasamos el carro a ella, no, pues qué suave, ¿verdad? Allá hay un tramo lejos allá para el desierto, pero quiero que ellos estén entrenados a manejar bien. Y bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Nosotros los adultos tenemos que tener paciencia para enseñar, y hay que enseñar bien. Salmo 78, el versículo 6 dice, para que lo sepa la generación venidera. En las cosas de Dios, hermanos, tenemos que enseñar bien a nuestros hijos. Tenemos que decirles quién murió en la cruz por ellos, y a quién tienen que clamar, a quién tienen que pedirle cuando se encuentren en una situación, y que ellos solitos, hermanos, por ellos mismos, busquen a Dios, busquen el rostro de Dios, busquen su presencia. Que ellos mismos, hermanos, que por ellos mismos estén interesados en saber, en querer conocer más de Dios. Oh, pues mi papá dice que Dios me puede librar, Dios me puede ayudar. Yo quiero investigar, yo voy a buscar, yo quiero ver, yo quiero probar esto, que verdaderamente Dios está conmigo, que Dios me puede ayudar, que Dios me va a sacar de esta situación, o que Dios me va a dar dirección. Y sí, va a ser así. Porque si tú le buscas, lo hallarás. Lo hallarás, encontrarás, hermano. Dios no está perdido. Nosotros estamos perdidos. Nosotros necesitamos a Dios. Si le buscas de todo corazón, Él mismo dijo, el que me buscares, si me buscares de todo corazón,
me hallaréis. Entonces, hermano, esa es una garantía. Si Él dijo, si me buscares de todo corazón, me hallaréis. Me hallaréis. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, pues para que sean bendecidos, para que sean ayudados, para que tengan la protección de Dios, porque si no lo hacen, no van a ser ayudados y no van a tener la protección de Dios, aunque Dios es fiel, aunque Dios es bueno. Pero busquen su rostro, busquen su presencia para que Dios les ayude. Y no sean, dice, como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Entonces, aquí estos versículos nos enseñan, hermanos, para que nosotros como adultos podamos buscar el rostro de Dios, buscar su presencia, no ser rebeldes con Dios y tener un corazón bien dispuesto para Dios, para las cosas de Dios, para su obra y ser fiel en nuestro espíritu, en nuestro servicio a Dios, en todas las áreas. Bueno, entonces aquí hay una gran responsabilidad para los hermanos ancianos. Número 2, también nos dice aquí, versículo 3, dice, las ancianas, asimismo sean, ¿qué, hermanos? Reverentes, dice aquí. Vaya allá, Tito 2:3, dice, las ancianas, está hablando de las hermanas mayores, asimismo sean reverentes, dice, en su porte, no calumniadoras. O sea, en otra traducción, chismosas, pues. No esclavas del vino, dice, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, aquí hay una gran responsabilidad para las hermanas adultas, mayores. Enseña a las ancianas, dice, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Allá en Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Verdad? Entonces, si la mujer es sabia, enseña bien, ¿verdad? Cuida su casa, es temerosa de Dios, ve que sus asuntos van bien, es como la mujer virtuosa, ¿verdad? Ve que sus asuntos van bien, su lámpara no se apaga de noches, sus hijos se levantan, la llaman bienaventurada, su esposo la mira, la alaba, ¿verdad? Y dice, wow, qué tremendo, qué esfuerzo, qué trabajo, qué dedicación. Y así el esposo alaba a la esposa y le da gracias, ¿verdad? Por todo lo que hace, por todas las cosas que la esposa hace por el esposo. Mira, si las enlistáramos, yo creo que se llena aquí toda una libreta de todas las cosas que la esposa hace por el esposo. Y aún así, déjame decirte que algunos esposos como que tienen una venda en los ojos de que no miran estas cosas y no las aprecian muchas veces, no las aprecian. Pero la mujer da tantas cosas por el esposo que en vez de nosotros como que estamos una venda y como que no miramos, estamos ciegos. Número 3, dice aquí en el versículo 4, que enseñen, dice, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. En el 3, la enseñanza aquí es para las mujeres más jóvenes. Las mujeres más jóvenes, o sea, las mujeres que están casadas, que no son ancianas, que son más jóvenes. Que dice aquí que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Una gran bendición es para una dama, una mujer, amar a su marido y luego cuidar a sus hijos. Qué bonito es una dama, tiene tremendo cuidado de sus niños, de sus hijos, ¿verdad? Y una madre está dispuesta a dar todo, ¿verdad? Por sus hijos, por su esposo y sus hijos. Entonces, tiene un cuidado especial, es un cuidado especial. Número 4. Aquí, en este punto todavía las mujeres
las mujeres jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos. Dice aquí en el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, dice, sujetas a sus maridos. Una dama, una mujer que siempre esté sujeta a su marido, no va a haber problemas. Todo va a estar bien. Y lo digo y lo repito, aunque el asunto salga mal, para ella estuvo bien. ¿Por qué? Porque ella se sujetó a lo que el esposo dijo. La última palabra, hermanos, la decisión última la toma el varón. La mujer da ideas y esto y aquello, y el varón está calculando, está mirando, está escuchando, está meditando y están planeando, pero el que toma la última decisión es el esposo. Si las cosas salieron mal, la mujer no tiene que brincarle, ¿ves? Te dije, si lo hubiéramos hecho así, si lo hubiéramos hecho así, ¿no? La última decisión es del esposo. Y cuando él dice, mira, mujer, mi amor, o como quiera llamarle, así lo vamos a hacer, mira. Así lo vamos a hacer. La esposa está totalmente, 100% allí para apoyar y estar de acuerdo. Sí, mi amor, así lo vamos a hacer. Y vámonos. Y así lo hacen. Y todo va a estar bien. Pero si la mujer se pone los guantes, que al tú por tú, y que mira, que te dije, y bla, 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 vamos a ver. Y no, se empieza ahí un argumentazo. Pero cuidadosas de sus casas buenas, sujetas a su marido. Una bendición, sumisa, ¿verdad? Habla de la sumisión, estar sumisa, sujeta a su marido. Pues porque Dios ya mandó, estableció este orden, ¿verdad? Que el marido es el que lleva la última palabra, es el que manda, es el que dirige. Gran responsabilidad. El número 4 dice aquí, versículo 6. Exhorta a sí mismo a quien, a los jóvenes, dice, a que sean prudentes, de buen juicio. Los jóvenes tienen que ser prudentes. Tienen que ser de buen juicio. Allá en Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. ¿Cómo se va a reflejar en un joven? Por lo que él hace, por sus hechos, ¿verdad? Entonces, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y luego dice, brincamos aquí, buen ejemplo. Punto número 5. Aquí hay una enseñanza para el siervo de Dios. Versículos 7 y 8. Mostrándote tú en todo como ejemplo, dice, de buenas obras. Entonces, aquí no solamente se aplica, ¿verdad? Se habla para los jóvenes, para las hermanas ancianas, para las hermanas damas jóvenes que tienen maridos y están casadas y tienen hijos, pero también habla aquí, no solamente a los jóvenes, pero también habla al siervo de Dios. ¿Cómo debe de ser el siervo de Dios? Dice que debe de ser un buen ejemplo de buenas obras. Dice, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir, dice, de vosotros. Entonces aquí habla directamente al siervo de Dios, cómo debe de ser, de integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible. Allá en Hebreos capítulo 13 y versículo 17, hermanos, aquí habla en cuanto al siervo de Dios. Hebreos 13, versículo 7. Dice aquí a la iglesia, en cuanto a su pastor, al siervo de Dios, dice, acordaos de vuestros, ¿qué? Pastores, ¿verdad? Dice que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de ¿qué? De su conducta. Allá Pablo le decía a Tito que el siervo de Dios debe de ser un buen ejemplo para los demás. Que debe de ser un buen ejemplo. Que su conducta, dice,
ver cuál haya sido el resultado de su conducta, cómo se comporta, ¿verdad? Su comportamiento, su vida. Y luego dice imitar su fe, imitar su fe. Entonces, versículo 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta. Cada siervo de Dios dará cuentas a Dios. Si enseñó mal, si instruyó mal o enseñó mal, va a dar cuentas a Dios. Dios lo va a llamar a cuentas a cada siervo de Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no se sujetaban? ¿Por qué no hacían esto o aquello? Y cada siervo de Dios tendremos que dar cuentas a Dios. De todas las cosas, la doctrina, la enseñanza, el servicio. Si un siervo de Dios es mal ejemplo, entonces tiene que echarle ganas y cambiar y empezar a ser un mejor ejemplo. Y hay muchas calificaciones, ¿verdad?, para el siervo de Dios, para llegar a ser siervo de Dios, pero aquí Pablo le dice a Tito cómo el siervo de Dios debe de ser, un buen ejemplo a los demás. Porque ellos velan por vuestras almas, dice, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pues un siervo de Dios, hermanos, no debe ser deshonesto o andar en iniquidades o pecados y maldades y malas palabras, maldiciones, vestido en chores allí, o sin camisa en la playa, o cosas así, o tomando licor, o fumando, o comprando cosas, ¿verdad?, que no son. ¿Por qué? Porque tiene que ser un buen ejemplo. Aparte de que tiene que enseñar a los que vienen atrás, o dar un buen ejemplo a la iglesia, o a la comunidad, a la ciudad. Es una tremenda responsabilidad, y el siervo de Dios tiene que cuidarse de muchas cosas para no ser señalado o apuntado, o que hablen o critiquen o que digan cosas de mal ejemplo, o que no, pues mira el siervo de Dios, mira dónde anda allá, con la musicota allí. Entonces tiene que cuidarse, ¿verdad? Cuidar su boca, cuidar lo que habla, cuidar su testimonio. Número 6, enseñanza para el trabajador. Aquí nos habla en cuanto al trabajador, y ahí aplicamos muchos, ¿verdad? Creo que la mayoría. Versículo 9. Exhorta, dice, a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean, ¿qué? ¿Por qué me manda a mí? Mande allá a Filemón, mande allá a Pedro, aquí nomás a mí, todo yo, como dijo el chavo, ¿verdad? Todo yo. Y nomás a mí me mandan. No, pues ya la trae usted conmigo, patrón. No. Y no, alguien que es rezongón no va a llegar muy lejos, ¿verdad? Pero alguien que hace su trabajo, aunque sin ganas en veces, ¿verdad? Pero lo haces. Lo hacemos. Y aquí, ¿con quién va a contar más? ¿Sabes qué? Tengo que salir y necesito a alguien aquí que me cubra, que cumpla. Hay una gran responsabilidad, no puedo dejar solo aquí, necesito a alguien. ¿Y a quién crees que va, hermanos, el patrón a escoger? Al que llega a la hora que le da la gana, llega tarde por allá, 15 minutos después de que empezaron a trabajar, o en veces llega, en veces no. No, va a poner a alguien que todo el tiempo está allí, alguien en quien él confía, alguien en que él sabe que ahí va a estar, lo va a cumplir, ¿verdad? Y así es este asunto, así es. Sujeto a sus amos, no respondones, fieles, no defraudando.
Y en el último punto aquí, hermanos, en el último punto miramos aquí en los versículos del 11 al 15. Mira lo que dice aquí: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, en esto, hermanos, muchos tenemos problemas con nuestra carne. Las impiedades y deseos mundanos. Impiedades y deseos mundanos, los cuales a la carne le encantan. Para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso para las cosas de Dios, celoso, temeroso de Dios. El temor de Dios es apartarse del mal. Esto habla, dice, y exhorta, y reprende, dice, con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, en este último punto, hermanos, dice aquí, todos podemos vivir conforme a la sana doctrina. O sea que todos podemos, hermanos, en el área que nos corresponde, echarle ganas y ser fieles a Dios y practicar la sana doctrina y vivir conforme a la doctrina que Dios nos ha enseñado. Todos podemos hacerlo. Todos podemos vivir conforme a lo que Dios nos ha enseñado, conforme a lo que Él quiere. Porque si Él no quisiera, pues no nos lo enseñara, no nos lo dijera, no nos instruyera. Mira, hey, muchacho, ponte bien, apártate, ten cuidado con malas amistades. Hombre, varón, ten cuidado con las iniquidades, con las amistades del mundo, con la corriente de este mundo, con las impiedades y perversidades de este mundo. Mujer, ten cuidado, ame a su esposo, ame a sus hijos, ten cuidado. Varón, ame a su esposa, ame a sus hijos. Sean cuidadosos de la doctrina, de la enseñanza. Entonces, a Él le interesa, lo que Él quiere para nosotros, hermanos, es que vivamos conforme a esta sana doctrina. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿verdad? Todo, hermanos, porque alguien ya pagó un precio para redimirnos de toda iniquidad. Y no vivir el resto de nuestra vida, el resto de nuestros días en el pecado, en la inmundicia, en la inmoralidad. Él se dio todo, hermanos. Él se dio a sí mismo. Así de que Dios quiere, y creo que todos podemos. Todos podemos. Y a todos nos califica esto. En una o en otra área. La sana doctrina, hermanos, se aplica para todos nosotros. Amén. Vamos a terminar. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos.